Bueno, es que casi no se oyeron. ¿Cómo están, hermanos? Muy bien, ahora sí. Hermanos, mientras pasan nuestros hermanos por las ofrendas y los diezmos, solamente recordarles de nuestros servicios, ya saben, los miércoles como ahora, 7:30, viernes, noche de oración. Los domingos a las 10 de la mañana estamos estudiando la Iglesia Vencedora. Y un anuncio nada más, hermanos, recordarles también que ya prontamente, pues como ustedes han notado, ya viene el calorcito, ya vamos a comenzar a tener un poquito más de interacción entre los ministerios. Principalmente quisiera comunicarle, hermanas, el Ministerio de Mujeres está preparando algo muy interesante para ustedes pronto, ya no más que el clima se amarre bien con el calorcito, pues ya vamos a poder hacer cositas acá o fuera de la iglesia, actividades como para poder convivir, hermanos. ¿Qué les parece? Bueno, entonces quisiera pedirles, hermanos, se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para que sea Dios quien nos hable en esta oportunidad. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? Oremos entonces. Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo tome esa palabra, Señor, y que penetre hasta lo más profundo de las coyunturas, los tuétanos, y que pueda, Señor, dirigirnos a toda verdad, Señor, y justicia. Te ruego, Padre, que todo cansancio, distracción y cualquier cosa que pueda distraer, Señor, a la bendición que tú tienes preparada para hoy, Señor, que la pongas bajo control, por debajo de tus pies, Señor, que tus santos ángeles estén alrededor nuestro, Señor, trayendo el orden y que de ninguna manera, Señor, el enemigo pueda robar la bendición que nos has preparado en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por tus bendiciones, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Los niños pasen a sus clases, los jóvenes se quedan en el santuario en esta oportunidad. Muy bien, entonces vamos a continuar, hermanos. Seguimos estudiando la segunda epístola del apóstol Pedro a la iglesia. Quisiera que me acompañen al primer capítulo. Vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Primera de Pedro, verso 5. ¿Listos, hermanos? Segunda de Pedro 1:5. Ahora sí, ¿listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esa manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo dejamos hasta ahí, hermanos, la lectura. Como podemos ver, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de algunas virtudes cristianas que necesitamos desarrollar. La semana pasada nuestro hermano Luis nos estaba enseñando acerca de que el mejor regalo que pudimos haber obtenido de parte de Dios es la salvación. Algunas personas con una mente bastante terrenal y que no es poco común, aún dentro de las iglesias, piensan que la mejor bendición de Dios o de parte de Dios puede ser una bonita casa, un buen trabajo, un bonito carro o la misma familia, ¿no? Cosas que son bendiciones, claro que sí, de parte de Dios y que son muy, muy agradables, pero la mejor bendición que Dios nos puede dar ni siquiera es la salud,
sino que es la salvación de nuestras almas. Yo creo que esto se debe a que cada uno de nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que es el estar la eternidad en el infierno. Creo que no tenemos ni una idea, porque nadie ha ido para allá. Pero si nosotros supiéramos de lo que nos ha salvado el Señor Jesucristo, creo que estaríamos muchísimo más agradecidos con Él de su obra a favor nuestra. Y muy fácilmente, hermanos, en nuestra relación cristiana, que es donde quiero ir entrando un poquito de lleno, en nuestra relación cristiana, nuestro caminar diario, nuestra manera de vivir cristiana, podemos ver un patrón muy común en todas las iglesias, que hay personas que están muy preocupadas, tratando de esforzarse por agradar a Dios, por cumplir ciertos mandamientos de Dios o ciertas actividades religiosas, no faltar a los cultos, son muy celosos y muy cuidadosos en que deben orar después de cada comida, de dar a las ofrendas, porque tienen un temor de que si no hacen estas cosas, Dios les va a castigar. Claro que todas estas cosas son bastante importantes y necesarias hacer, pero hacerlas por una motivación equivocada, eso no está bien, no es agradable delante de los ojos de Dios. El asunto es que hay muchas personas, hermanos, que están tratando de ocuparse demasiado de ciertas actividades para poder conservar el regalo que es la salvación de parte de Dios. O mucho peor, algunos piensan que si no se esfuerzan la van a perder. Entonces, entendiendo mal algunos versículos como Filipenses capítulo 2, verso 12, donde dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase de ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor, para algunas personas les da la garantía de que ahí en la Escritura dice que podemos perder nuestra salvación. Como si Dios nos diera una salvación. Fíjate, para empezar, dice la palabra de Dios que el que creer en Él será salvo, ¿no? Es una promesa que Él dio. Pero también dice que Él nos dará vida eterna, ¿verdad? Dijo así. Pero yo no sé cómo estas personas piensan que esa vida eterna se vuelve temporal y no eterna. Porque al pensar que Dios, al darnos la salvación y podernos decir después, ¿sabes qué? Acabas de pecar, te la voy a quitar, ya no es eterna, ya no tenemos vida eterna. Hablar de vida eterna es de tener vida para la eternidad. No es una condición que diga tener vida eterna para mientras te mantengas sin pecar, porque si eso fuera así, nadie podría ser salvo. El Señor Jesucristo nos ha salvado para que tengamos vida eterna. Y obviamente después de salvarnos, Él requiere que nosotros le obedezcamos. Entonces, pero fíjate bien cuando dice en Filipenses 2:12, que dice eso, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Después en el verso 13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce en nosotros? Es Dios. De manera, hermanos, que este tipo de cosas son las que tenemos que poner más atención que en ese temor de poder perder la salvación, sino más bien este tipo de cosas que Dios es el que produce en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. Él en su voluntad quiere que nosotros seamos santos, ¿verdad? Él también va a producir que lo hagamos. Va a producir ese deseo en nosotros y ese deseo, si nosotros somos obedientes a ese deseo que ya puso Dios, también vamos a procurar y esforzarnos para que sí lo seamos, porque Él es el que produce el deseo de quererlo y el hacerlo. Entonces, si Él hace todas estas cosas, hermanos, como dice Efesios 2:8, que por gracia somos salvos, la gracia de Dios y la fe es un regalo mismo de Dios. El punto que quiero expresar, hermanos, es que aún lo mejor que podemos tener, que es la salvación, por medio de la fe, por la gracia de Dios, es un regalo de Dios mismo. Dice,
Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este versículo es bastante importante, hermanos, porque nos hace ver que la salvación que nos ha dado Dios ya lo ha hecho gratuitamente por su gracia, como dice Romanos 3:23 en adelante. El asunto es que Dios nos ha dado estas cosas y es un regalo, es gratis. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Amén. Entonces, Dios nos ha dado la gracia, Dios nos ha dado la fe, Dios nos ha dado la justicia gratuitamente por su gracia. Y Pedro hace un poco mención de esto desde el verso 3 del capítulo 1. Vaya, acompáñenme conmigo de 2 de Pedro 1:3, perdón. ¿Qué dice, hermanos? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjense bien en esto, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y dice desde el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos las hemos ganado por obras. ¿Dice así? No, nos han sido dadas por su divino poder. De manera, hermanos, que la bendición que tenemos de la salvación, como lo hemos visto la semana pasada, es de parte de Dios, es por su divino poder. Y todas las cosas relacionadas con la salvación, entre ellas incluyendo la santificación de nuestro espíritu, proviene de Dios gratuitamente. O sea que podemos determinar que Dios nos ha entregado todo el paquete completo a nosotros y nos han sido dadas. Y dice que ya fueron dadas. Habla en un pasado, no dice que van a ser dadas si ustedes hacen esto o aquello otro. No, dice ya fueron dadas. Y habla, hermanos, fíjate, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad han sido dadas, y esas cosas han sido dadas por medio de su poder, y este poder por medio del conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Y quién es aquel que nos llamó? Fue Dios mismo, fue Jesucristo mismo que nos llamó del mundo, de la perdición. Fue Cristo mismo que nos ha sacado y nos ha trasladado de la luz, de las tinieblas a la luz de su luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9. Entonces, el Señor Jesús, hermanos, es el que nos ha llamado, Él es el que nos ha dado todo, Él es el que ha proveído todas las cosas para nosotros. El problema es que muy fácilmente nosotros confundimos entre las cosas que nosotros nos corresponde hacer, nuestras obligaciones y responsabilidades como cristianos delante de Dios, y la obra que Dios ya hizo por nosotros. ¿Sí se entiende eso? Hay personas, y muchas veces nos podríamos encontrar en esa situación en la que nosotros estamos tratando de hacer el trabajo que le toca hacer a Dios y esperando que Dios haga lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Se entiende mejor eso? La obra de la salvación es una obra divina por medio del poder de Dios. Entre eso incluyen muchas cosas que Dios nos ha dado, la seguridad de la salvación, promesas, habla de divinas promesas, preciosas y grandísimas promesas, acaba de decir el apóstol Pedro en el verso 4. Entonces, esas cosas, hermanos, son las que nosotros debemos de tomar como una inspiración, como una motivación, las cosas que Dios ya nos ha dado. Y por medio de esas cosas que nos ha dado, hermanos, es que nosotros debemos obrar. No es por medio de las cosas que nosotros tenemos que ganarnos, hermanos. No hay manera que nosotros nos podamos ganar el favor de Dios. No hay ninguna forma que nosotros nos podamos
por nosotros mismos presentar delante de Dios como personas gratas. Es por medio de la obra que Cristo ha hecho. Y Pedro hace mención de esto. Cuando dice estas cosas desde el versículo 3, después hace el cambio al verso 5 cuando dice vosotros también. Ya después de que él ha hecho una breve representación de la obra de Dios en unas cuantas palabras bastante profundas, en el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y sigue con una lista de virtudes que nosotros debemos desarrollar, virtudes que nosotros debemos añadirle a nuestra fe, a esa fe que nosotros o que mucha gente pronuncia decir tener. Una fe que todo el mundo dice, yo tengo fe porque cada vez que me levanto en la mañana, yo doy gracias a Dios, yo creo en Dios. Es más, yo creo en Dios y yo he confesado a Jesús como mi Señor o lo he recibido en mi corazón. Pero no basta nada más con eso. Hay cosas que no podemos nosotros alcanzar, esas bendiciones divinas que vienen a través de las maravillosas promesas que Pedro menciona, que es de parte de Dios, que hemos recibido, que ya nos han sido dadas, que esas no las podemos obtener, no las podemos comprar ni ganar. Pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios luego de que nosotros ya hemos sido salvados. Es por eso la introducción, hermanos, de este tema, y es lo que vamos a ir viendo. Como podemos ver, hermanos, en las palabras, en la escritura, vemos un patrón muy común en muchos libros de la Biblia, en la que mucho se confunde, bastante muy frecuente se confunde la gente en esto. Ponen por delante los mandamientos de Dios y hacen a un lado la gracia de Dios, o la obra que Dios ya hizo a favor de nosotros, la hacen a un lado y ellos quieren esforzarse, nada más esforzarse, cosa que está bien. Pero hay que poner un orden muy claro en nuestras vidas, en nuestro caminar. Nuestro esfuerzo no es para lograr alcanzar el favor de Dios. Nuestro esfuerzo debe ser porque Dios ya proveyó todas esas cosas para nosotros. Así que, hermanos, aunque a muchos no estén de acuerdo con este mensaje, pero es que esta es la realidad de las verdades divinas del Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede llegar al cielo por ser buena gente. Aunque muchos no estén de acuerdo, aunque muchos hermanos no les guste esa idea por el orgullo o se les haga gracioso, es que de veras la salvación es gratis completamente. Sí, la salvación es gratis para nosotros, pero para Dios tuvo un alto precio, la sangre de Cristo. Y ese es el mensaje central, hermanos, del Evangelio. Esa es la buena noticia. Aunque a muchos les parezca repetitivo, hermanos, esto es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que no tenemos que ser súper santos para poder llegar al cielo. El santo es Cristo. Y su santidad nos ha sido acreditada a nosotros. Ahora, teniendo todo esto, y lo podemos ver en las Escrituras, Pablo en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, se esfuerza para presentar el Evangelio de diversas maneras, la obra de Dios a favor nuestra, la responsabilidad del hombre delante de Dios con su pecado, la justificación, cómo es que Cristo vino a salvarnos, cómo es que Él vino a representarnos siendo la figura del segundo Adán, y cómo es que el pueblo de Israel fue elegido, pero cómo ha pasado ahora a la iglesia todas esas promesas. Pedro lo hace brevemente en 2, 3 versículos. Y entonces, pero Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, verso 1, hace lo mismo que Pedro, pero dice, así que hermanos, Romanos 12, 1,
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después que Pablo se ha pasado 11 capítulos hablando del evangelio, la culpabilidad del hombre y muchas cosas bastante importantes acerca de la gracia de Dios y de la obra de Cristo a favor nuestro, ahora dice: les ruego por todo lo que ha hecho Cristo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. No es antes. O sea, Dios no dice: mira, quiero que hagas un ayuno de 40 días y 40 noches, que des tanto dinero en la ofrenda, que ores tantas horas al día y luego de eso ven y yo te voy a hacer salvo. No, Él dice: si crees en mí, serás salvo. Si crees en la obra de Cristo, serás salvo. Luego de que has creído, de que Él ha perdonado nuestros pecados, ahora nos dice: ahora sígueme, ahora obedéceme. Y es donde vienen ya nuestras responsabilidades. Como vemos, Pedro dice: ya estas cosas ya nos fueron dadas. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa rescate. Nosotros fuimos rescatados gratuitamente de parte nuestra por el pago que Dios dio a través de entregar a su Hijo. Él es nuestro rescate. Efesios 1:7, ¿en quién? En Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En Jesús. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿De qué manera habita Cristo en nuestros corazones? ¿A través de un intercambio de dinero? No. Dice: por medio de la fe, Cristo viene a habitar a nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es gratis para nosotros. Y es por medio de la fe. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué dice, hermanos? Y vosotros, ustedes, nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De manera que estamos completos en Cristo. La obra está hecha y finalizada. Por eso cuando Cristo estaba en la cruz dijo: consumado es. El trabajo está terminado y finalizado. En cuanto a lo que se refiere a todas las bendiciones de Dios eternas, están finalizadas y nos han sido dadas por medio de la fe. Nuestra responsabilidad, veamos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Fíjate que Él dice que purificar para sí mismo. Él mismo en su sacrificio nos ha purificado también. Pero hay una manera, hay una forma que nosotros debemos corresponder a todas estas cosas que Él ya hizo por nosotros. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, y estas son parte de las promesas que Él ha dado, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién la va a perfeccionar? Es Cristo mismo. Pero esto, hermanos, no quiere decir que nos vamos a tener una actitud pasiva de esperar a que sea Dios que transforme mi vida. Ya llegará el tiempo de Dios, dicen algunos.
Y mientras seguimos viendo la televisión, las redes sociales, perdiendo el tiempo en todo tipo de actividades que no tienen provecho en lo que habla a nuestro caminar cristiano. Tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que hacerla por obra. Hemos leído varios versículos de las promesas y lo que Dios ha hecho y nos ha dado gratuitamente por su gracia, pero vamos a ver algunos versículos más adelante de nuestras responsabilidades. Solamente quisiera leerles, por ejemplo, Romanos 8:29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De manera, hermanos, que Dios nos ha salvado no para que sigamos siendo las mismas personas que hemos sido siempre, sino para que seamos hechos a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y fuimos predestinados para ello. De manera que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Ciertamente cuando nosotros entremos en la eternidad, ya sea que Cristo venga por nosotros o tengamos que morir antes, y lleguemos a ese lugar, entonces seremos perfectos, como vemos en Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta ese día. O sea, mientras tanto va a haber una lucha en nosotros en la que vamos a seguir viendo nuestros pecados regulares, los que todos ya conocemos, todos y cada uno de nosotros. Dios nos está mostrando cuáles pecados tenemos que ir dejando en nuestras vidas. Y a veces nos lamentamos, nos quejamos con nosotros mismos, esos pecados que luego muchos ya los conocen y luego los comentan entre otros, cosa que no deberían hacer. Pero esos pecados, hermanos, de los cuales nos lamentamos a nosotros mismos, que podemos ver en nosotros mismos, ese carácter que le falta, ese carácter de Cristo, ese carácter que muchas veces nos hace sentir mal cuando leemos la Escritura y podemos ver que la demanda de Dios para nosotros es grande. La demanda de Dios en cuanto a la santidad y obediencia es mucho más grande de lo que podemos cubrir. En algunos casos, en los mejores de los casos, es como si agarramos una cobija demasiado corta para nosotros y nos tapamos la cabeza y nos descubrimos los pies, o viceversa. Descuidamos un área, o estamos trabajando en una y descubrimos otra. Y empezamos a fallar en otra, y cuando ya creemos que tenemos el control en una de las áreas en las que necesitamos poner atención, de repente nos damos cuenta que existe otra. Y cada vez más y más y más. Esto obviamente pasa en las personas que tienen comunión constante con el Señor. Los indiferentes creo que ni cuenta se dan. Los indiferentes ni siquiera se preocupan por el estado de sus almas. Algunos de ellos piensan que por el hecho de asistir a una iglesia y hacer ciertas actividades religiosas ya tienen ganado el cielo, porque no son tan malos como otros que conocen o que conocemos. Segunda de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De manera, hermanos, que el Espíritu Santo es el que va haciendo esa obra en nosotros. Es una obra 100% del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas que nos va transformando de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús mismo, que no la vamos a alcanzar a la perfección hasta que lleguemos a estar con Él en la eternidad, como veníamos diciendo hace un rato. Pero no quiere decir que por el hecho de que no vamos a ser perfectos como Él es perfecto, no quiere decir que no debe existir un esfuerzo personal de parte nuestra. Así que nosotros tenemos que ser o procurar parecernos cada vez más a Cristo, porque, como dice el apóstol Pedro, como todas esas cosas ya nos fueron dadas,
tenemos que poner toda diligencia, como dice el verso 5 de segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Tenemos que poner toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué por esto mismo? Por todas estas grandes bendiciones que Dios ya nos ha dado, por todas estas grandísimas y preciosas promesas que Él nos ha dado, por todo el sacrificio que Él hizo a favor nuestro para rescatarnos del infierno. Debido a todo eso que Él ha hecho por nosotros, nosotros también, de nuestra parte, tenemos que hacer lo que nos corresponde, nuestras responsabilidades. No podemos subir al cielo, eso no se puede. Dios va a tener que venir y arrebatarnos o resucitarnos para llevarnos con Él, pero sí nos pide que llevemos una vida santa. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Sí es así? Dice que pongamos con toda diligencia, y esa palabra diligencia tiene que ver con celo, entusiasmo, tiene que ver con poner un gran esfuerzo en traer algo que es muy necesario para nuestra vida, y en este caso para nuestra vida cristiana. Se vuelve a repetir esta palabra en 2 de Pedro 3:14, donde dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. No es coincidencia que tenga mucha relación con todo el resto de palabras en todo el versículo, donde dice que procuremos con diligencia ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles. Esto es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Sí se entiende, ¿verdad? Con diligencia. A ver, si nosotros supiéramos, obvio no se puede saber, no hay quien pueda saberlo. La misma Escritura dice que nadie sabe ni la hora ni el día en que el Señor vuelva. Pero si de alguna manera llegáramos a saber, hermanos, que el Señor llega hoy a las 12 de la noche, ¿cuál sería nuestra actitud en este momento? ¿Cuál sería? De verdad, piénsalo, hermano. ¿Cómo nos comportaríamos ahorita? ¿Qué es lo que intentaríamos hacer a la hora que el Señor venga? Seguramente lo menos que haríamos es estar orando. Ya van a ser las 12, me voy a poner a orar porque ahí viene el Señor, ¿no? O ¿saben qué? Me acuerdo que tengo un familiar que no conoce de Cristo, le voy a hablar ahorita, me quedan 5 minutos, con urgencia, ¿no? ¿Sí es así? Tenemos algún hijo que no estamos seguros si es convertido, ¿qué es lo que haríamos? Asegurarnos que ese hijo en ese momento conociera el evangelio de Cristo. Y si no lo sabríamos explicar, yo creo que muchos de nosotros estaríamos en la Biblia tratando de encontrar alguna verdad doctrinal que hiciera que este muchacho se convirtiera. ¿Sí es así? Con urgencia. De hecho, de eso se trata. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo debemos poner urgencia a desarrollar un carácter cristiano. Porque cuando nosotros, si Cristo viene o partamos con el Señor, queremos ser encontrados agradables a Él, ¿verdad? ¿Sí es así? ¿O estamos conformes hasta el crecimiento que hemos tenido hasta ahora? Yo no creo, bueno, yo no lo estoy, no sé si alguno esté muy conforme aquí, pero si la Escritura manda este tipo de cosas es porque es importante, ¿no creen así? Entonces, Romanos 6:22, por ejemplo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y si se fijan, el mensaje en la palabra de Dios es consecuente. Ya nos ha libertado el Señor, ya nos ha salvado, y lo vamos a ver ese mensaje por todas partes. Pero Pablo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que hemos sido salvados, que ya entendimos que es gratis completamente para nosotros, entonces tenemos que mostrar como fruto de esa salvación la santificación. La santificación, hermanos, y lo vuelvo a repetir nuevamente,
Es el error más grande en muchas iglesias, entre muchos creyentes, en que piensan que la santificación es el camino al cielo, y no lo es. La santificación, como lo acabamos de leer, es el fruto de que vamos para el cielo. ¿Sí se entiende eso? ¿Qué es lo que hacemos, hermanos, cuando decimos que un árbol tiene buenos frutos? Probamos el sabor del fruto, ¿verdad? Si el sabor es agradable, ¿qué decimos? Ese es un buen árbol. Si el sabor es desagradable, ¿qué es lo que hacemos? Ese no es un buen árbol, no tiene buen fruto. Pero el buen sabor no es para que sea un buen árbol. Tiene un buen sabor el fruto porque es un buen árbol. ¿Sí se entiende eso? De la misma manera, hermanos, el creyente justificado, salvado, renovado, santificado o en proceso de santificación, tiene que dar como fruto que se está santificando, que está esforzándose. Ojo con esto, no que es perfecto, no que es un santito, no que es un angelito de Dios, pero es una persona que está luchando constantemente contra el pecado. ¿Y de qué manera? Poniendo atención a los mandamientos de Dios, que está manifestando el carácter de Cristo, que se esfuerza para poder manifestar en su vida cómo era Cristo. Conocemos que Cristo era manso, ¿verdad? Era humilde, no era una persona iracunda, no era peleonero. O sea, son cosas, hermanos, que son dignas de imitar del carácter de Cristo. Pero hay personas que lo que quieren imitar de Cristo son los milagros únicamente, que Cristo hacía milagros. Es lo único. De lo demás de Cristo, creo que muchos no están interesados en ese Cristo. Están interesados nada más en llamarse hijos del Rey, pero no quieren vivir a la altura y la santidad y pureza de ese Rey. ¿Sí se entiende eso, hermanos? De manera que la fe que salva debe manifestarse por nuestras obras. Por eso es que el apóstol Pedro dice que debemos poner mucha diligencia, debemos de agregar a nuestra fe virtudes cristianas. Debemos agregarle a nuestra fe. Y no es que la fe necesite que sea agregado algo, sino que ahorita vamos a ver a qué se refiere añadir a la fe. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo, ¿qué dice, hermanos? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Los que son de Cristo están tratando de mortificar el pecado, la carne, todos los días. No solo el domingo y no solo en la hora del culto. Todos los días. De manera, hermanos, que podemos ver que necesitamos añadirle a nuestra fe virtud. ¿A qué se refiere con añadir a la fe? Tenemos que ver que la fe en sí es perfecta, es dada por Dios, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es que lo que nosotros tenemos que hacer, se refiere a nuestra responsabilidad para con Dios. La fe, Dios ya nos las dio a nosotros. Él nos la regaló ya, es un don de Dios. Pero a ese don, nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él. Esa responsabilidad que tenemos es de añadirle virtud. Virtud. La palabra virtud tiene que ver con bondad. La palabra que se usó es arete en el griego y tiene que ver con excelencia moral. Sí se entiende con excelencia moral, ¿verdad? En pocas palabras tiene que ver con tener una buena fama, una buena reputación, pero de alguien que es de buenos valores morales. O en pocas palabras, hablando lo más cristianizado, tener un buen testimonio cristiano. ¿Sí se entiende eso, verdad? Excelencia moral.
Ser no solamente una apariencia, sino que, o porque de repente se porta bien moralmente, sino una persona que todo el tiempo es así, que no se puede quebrantar fácilmente. No es una persona que si ve algo mal puesto se lo lleva. Aquí no conocemos a nadie de esos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podemos ver un ejemplo del uso de esa palabra o el equivalente a esa palabra en el libro de Proverbios, capítulo 31. Acompáñenme, por favor. Verso 10. Vamos a ver la historia, un elogio a la mujer virtuosa. Dice en el verso 10, ¿listos, hermanos? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es una pregunta porque posiblemente casi no hay o no existen. Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto y de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en su vestido. Su marido es conocido, ¿qué dice? En las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué es conocido este marido? Porque dicen, ese es el marido de aquella mujer virtuosa. Ese es el afortunado hombre que tiene aquella mujer que tiene todas estas virtudes. ¿Sí se va entendiendo el punto? Y todavía dice más detalles acerca de esta mujer. De eso se trata, que cada uno de nosotros, los que decimos ser creyentes, cristianos, evangélicos, hijos de Dios, que hemos creído en Jesucristo, tengamos esta reputación. Que si alguien va a hablar de nosotros, sea por la virtud que existe en nosotros. Y esa virtud que sea del carácter de Cristo. Por eso es que Pedro, siendo pero muy realista, dice, añadid a vuestra virtud con urgencia a tu fe, añade a tu fe con urgencia, con diligencia y con mucho esfuerzo, virtud. De manera que si alguien puede decir algo de nosotros, aunque sea, son palabras de burla, que digan cosas de burla porque dicen, ¿tú crees? Esos dicen que se van a ir al cielo, ¿no? Cosas de burla. Hoy tú crees, dicen que esos que están ahí, ese que ves ahí dice que es malo tomar. O que es malo ver a otras muchachas. O sea, esas cosas que sean motivo de burla para ellos, pero que delante de Dios seamos nosotros agradables, que tengamos ese tipo de virtud. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué cosas? En si hay algo bueno, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, todo lo que sea de buen nombre o cosas buenas o todo lo que tenga virtud, en este tipo de cosas es que debemos utilizar nuestra mente, nuestro tiempo. Pensar en el bien y no en el mal. Pensar bien de las cosas, todo lo bueno, lo justo, lo honesto, lo amable. En ese tipo de cosas debe de estar ocupada nuestra mente,
que nuestra mente está ocupada todo el tiempo, aún hasta cuando dormimos. Nada menos ahorita, su mente de ustedes puede estar pensando en alguna actividad diferente. Es imposible que dominemos nuestra mente, pero en esos momentos que tenemos control de nuestros pensamientos, tratemos de llevarlos a cosas virtuosas. Y si de esa manera, hermanos, nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestras acciones también van a cambiar. Porque estamos conscientes de que Dios nos ha dado una bendición bastante grande, que es su salvación y todas las cosas que tengan que ver con la vida y la piedad. ¿Se entiende eso, hermanos? No debemos amoldarnos a este mundo, como dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos amoldemos a este mundo, al sistema de este mundo, al pensamiento del mundo, a las costumbres que tiene el mundo y aún, ¿por qué no decirlo así?, a aquellos que tienen malas costumbres dentro también de la iglesia, ¿por qué no decirlo? No por el hecho de que tal persona lo hace, lo puedo hacer yo, si sabemos que no es correcto, hermanos. Sí se entiende eso, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y traer esos pensamientos a la manera de los pensamientos de Cristo, lo que Él busca de nosotros. Mira, esta excelencia moral, bondad, nobleza de la que estamos hablando, estas virtudes o esa excelencia moral, se refleja cuando nosotros vamos siendo formados a la semejanza de Cristo. Creo que si nosotros nos hiciéramos un examen, un autoexamen, porque obviamente si ponemos a todos que nos examinen, nos van a hacer pedazos, ¿verdad? Pero sería mejor que nos hiciéramos nosotros un examen a nosotros mismos, siendo sinceros y decir, ¿en qué me estoy pareciendo más a Cristo? ¿En qué? Desde que el día que creí en Cristo, en el día que me volví cristiano, en el primer día que yo fui salvado, ¿tienes memoria de ese día? Si no la tienes, ¿tienes recuerdo de tu vida pasada y la de ahora? En la que podemos decir, bueno, sí hay mucho trabajo por delante y por supuesto que lo hay, hermanos, no se desanimen por eso, pero sigamos adelante, pero tiene que haber una diferencia del antes y del después. No se trata de, es que ahora ya me sé más cánticos de los que cantan en la iglesia. No se trata de, ahora me sé más versículos de la Biblia. Es más, ya me compré una Biblia. No se trata de eso. Se trata de cuánto nos parecemos a Cristo. Y esto es un examen, hermanos, que no lo vamos a hacer de aquí nosotros a ustedes o de las personas, todas las personas a cada uno de nosotros. No, es un examen que nos tenemos que hacer nosotros a nosotros mismos, con sinceridad. ¿En qué me parezco más a Cristo? Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo tenía un sufrimiento muy alto por los creyentes de Galacia que se estaban desviando de lo que era el verdadero conocimiento de quién era Dios y de la obra que Dios había hecho a través de Cristo a favor de ellos, y se estaban yendo a la religiosidad, a las supersticiones y haciendo a un lado la gracia de Dios. Y él decía que el dolor que él sentía al ver que estos creyentes se estaban desviando del verdadero conocimiento de Cristo, sentía dolores como si fueran dolores de parto, que algunos han sacado cosas raras acerca de eso, pero que no tienen nada que ver. Ser a la imagen de Cristo es nuestro propósito y nuestra finalidad como creyentes. Romanos 8:29, nuevamente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos esa prioridad, hermanos, ser transformados
a la imagen de Cristo, ser parecidos a Él, ser transformados por el Espíritu, como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahora, hermanos, ya que entendimos que es importante que nuestra fe esté equipada con este tipo de virtudes, porque vamos a ver un listado mucho más grande en las próximas semanas, tenemos en esta oportunidad la virtud de la excelencia moral o la santidad, si la podemos llamar así, para ser semejantes a Cristo. Eso es la importancia, esa es la finalidad. O para poder ser a la imagen de Cristo, conocer quién es Él, necesitamos conocer exactamente quién es Cristo, conocer qué es lo que ha hecho a favor nuestro. Necesitamos estar seguros de quién es verdaderamente Cristo, sus promesas hechas a nosotros, su santidad, el amor de Él hacia nosotros, su carácter, pero sobre todo su santidad. No nos podemos parecer a Cristo si no sabemos cómo es Él, ¿verdad? Y entonces, para eso necesitamos agregar a nuestra virtud, a nuestra excelencia moral o nuestro buen testimonio, conocimiento, como dice el apóstol Pedro. Conocimiento, para que podamos conocer a quién tenemos que imitar, porque no vamos a imitar a alguien que no conocemos. Bueno, no podemos conocerle físicamente, desafortunadamente todavía, pero podemos conocer todas sus obras, su maravilla, la humildad que Él tenía, su amor por nosotros, el deseo que Él tiene por nosotros alrededor de toda la Escritura. Por eso es que necesitamos agregar a nuestra fe virtud y a esa virtud conocimiento. Ese conocimiento, pero no un conocimiento histórico, ese conocimiento histórico que todo el mundo tiene ahora. Ese conocimiento que si muchos dicen, oye, ¿tú sabes quién es Jesús? Sí, pues dicen que era un judío que murió en una cruz y el fundador de la religión más grande del mundo, el cristianismo, o una de las más grandes del mundo. Así lo mencionan los ateos. Todo el mundo conoce de Cristo Jesús, pero lo tienen como un personaje histórico. Cuidado, hermanos, de que el conocimiento que nosotros tenemos acerca de Cristo, de su obra, sea nada más el conocimiento histórico, como el de una novela, como el de una revista. Tengamos mucho cuidado de que ese conocimiento sea nada más intelectual, que no nos va a llevar a nada desafortunadamente. La palabra de Dios en el libro de Santiago dice que crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Pero eso no quiere decir que los demonios van a ser salvos. Muchos de nosotros podríamos tener un conocimiento de Dios bastante equivocado. Por eso, hermanos, es muy importante de que aprendamos a tener un conocimiento de la verdad divina, que solo la podemos encontrar por medio de la palabra de Dios. Un conocimiento que nos enseña aún, hermanos, de cómo vivir nuestras vidas cristianas, pero también de cómo relacionarnos unos con otros. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo le dice a los hermanos en Romanos que ellos tienen un conocimiento bastante completo y bondadoso, de manera que ellos podían también amonestarse unos con otros con la misma escritura. Y amonestarse quiere decir ir a picarle las costillas al hermano, a estar molestando e irritarle, sino con todo amor, sabiduría y mansedumbre, y sobre todo con el deseo de que el hermano, si está caminando raro para un lado, que podamos regresarlo al camino, con la escritura, con el consejo de la palabra de Dios. El conocimiento de las verdades para derribar fortalezas, aquellas personas que contradicen o que están equivocadas o que están enseñando cosas
que se rebelan en contra de la verdad. 2 Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y si se fijan, es un conocimiento que proviene de la palabra de Dios, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento de quién es Dios, qué es su obra. Si alguien nos viene a decir que Cristo, su obra salvadora, proviene de algo que no sea a través de su muerte expiatoria por nosotros, nosotros obviamente vamos a derribar esa fortaleza por medio del conocimiento que ya tenemos en su palabra. No nos pueden decir que no fue Jesús quien nos salvó, que fue otra persona, porque sabemos que fue Jesús. ¿Sí es así, hermanos? Y así es como derribamos esas fortalezas. Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjate, inteligencia espiritual. El conocimiento de Dios no quiere decir que vamos a arrancar nuestro cerebro y lo vamos a tirar a la basura. También podemos pensar. Tener fe también es tener inteligencia. No es tener una fe del todo ciega. Tenemos que usar nuestra mente, nuestra inteligencia, pero mucho más una inteligencia espiritual, para que podamos discernir si esto es de Dios o no es de Dios, si está en la palabra de Dios o no está en la palabra de Dios, y no poder tragarnos argumentos de personas que ni siquiera conocen quién es Dios. Proverbios 2:1 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Es bastante claro. De manera que ese conocimiento lo vamos a adquirir no por medio de experiencias extáticas o misteriosas, o sudores, o temblores, o sueños, revelaciones raras y místicas. Va a ser por medio de la palabra de Dios, por medio de tener comunión con Él, por medio de tener temor hacia Él, por medio de obedecer sus mandamientos. Entonces Él es el que nos va a dar ese conocimiento y esa sabiduría, esa inteligencia. ¿Se entiende eso, hermanos? Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. De manera, hermanos, que podemos estudiar matemática, filosofía, cualquier tipo de cosas que sean y hagan ver inteligentes a otros, pero si no conocemos a Dios, podemos ser los más estudiosos en lo secular, pero no tendremos la inteligencia que proviene de parte de Dios. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El conocimiento, hermanos, lo necesitamos, pero un conocimiento espiritual, un conocimiento que proviene de la verdad divina de Dios, para poder tener un conocimiento pleno de quién es Dios y qué es lo que Él desea de nosotros. Amén, hermanos. Segunda de Pedro 3:18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Como podemos ver, hermanos, hay un peligro muy grave de ser engañados por personas que tienen algún conocimiento, pero no el conocimiento divino que es el que da Dios, porque no tienen temor de Dios, sino que personas que tuercen las escrituras para que digan lo que ellos quieren que digan las escrituras. A eso el apóstol Pedro dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Necesitamos conocer a Cristo, conocerle más a Él. Necesitamos conocer su palabra, necesitamos amar su palabra. Para terminar, hermanos, pues el tiempo es demasiado corto para hablar tantas cosas y maravillas de la palabra de Dios. Necesitamos hacer un buen uso de ese conocimiento. La palabra de Dios debemos trazarla correctamente tal como es y con el propósito por el cual es. Mucho error doctrinal en muchas iglesias, hermanos, en los que extraen solamente las cosas bonitas y agradables de la Escritura, principalmente las promesas. No podemos prometerle a alguien algo que Dios no le ha prometido. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, si una persona, hermanos, acaba de ir a robar un banco, no le vamos a citar un versículo de una promesa que dice bendiciones, ¿verdad? Porque seguramente esa persona lo van a agarrar y va a ir a la cárcel. No podemos decirle, como a Pedro mandó un ángel, ahorita yo declaro que también manda ángeles y te va a librar de la cárcel. No va a pasar, hermanos. Por más que esté en la Escritura, esa persona cometió un delito. Tenemos que trazar correctamente las Escrituras y ser sabios. Por eso es necesario que pidamos también inteligencia al Señor. Y no agarrar nada más versículos y lanzarlos al aire, porque hay promesas maravillosas, claro que sí, pero no todas encajan en ciertas circunstancias, como esa. Si una persona ha cometido un crimen, un delito, obviamente lo que sí podemos aplicarle es, el Señor dice que te arrepientas y Él va a perdonar tus pecados si lo haces de todo corazón. Por supuesto que sí. Eso es trazar correctamente las Escrituras, pero no le podemos dar una promesa de bendición a alguien que acaba de infringir las mismas leyes terrenales y las del mismo cielo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hacer uso correcto de la palabra de Dios es importante. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Porque es un error bastante grande. Hermanos, a veces sí tenemos muchos muy buenos deseos hacia las personas, pero no sabemos, a veces están atravesando situaciones, enfermedades, dificultades. No sabemos si Dios está disciplinando, no sabemos si Dios está haciendo que esta persona dependa más de Él, no sabemos si está probando su fe o no sabemos si Dios está castigando severamente a esa persona. Tenemos que hacer un buen uso de la palabra de Dios. Amar su palabra, como dice el salmista en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación, todo el día. ¿Alguna vez hemos hecho eso, hermanos? Meditar en su palabra, sus promesas. Podemos comenzar por lo más hermoso y bello, el cielo.
cuando estemos con Él en la eternidad y que de esas cosas nos vayamos más para abajo. Podría ser, está bien, pero el hecho es que meditemos en Él, en su palabra, su obra, en mi vida, mi falta de santidad. Bueno, no mediten en la mía, mediten en la de ustedes. Mediten en cada uno necesitamos meditar sobre nuestras vidas personales, hermanos. ¿Sí se entiende, hermanos? Porque la palabra es nuestra guía. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si nosotros de verdad utilizáramos esa metáfora y usáramos la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, como una lámpara que va iluminando la oscuridad de nuestro camino, hermanos, las cosas serían bastante diferentes en todas nuestras maneras, en todas nuestras acciones, en toda nuestra manera de vivir. Y para terminar ya hoy sí, hermanos, 1 Corintios 2:16. Y quisiera que todos me acompañen con esta lectura. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pónganse de pie, hermanos. Podemos meditar sobre este versículo, hermanos, en que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Y yo creo que aún el hombre espiritual puede tener equivocaciones porque tenemos una manera muy terrenal de ver las cosas y las vemos a nuestra manera. Y llegamos a pensar que Dios piensa igual que nosotros, pero la Escritura claramente dice que ¿quién fue el que le dio el consejo a Dios? Nadie conoció la mente de Dios, nadie conoció los planes de Dios, nadie le puede decir ¿por qué haces esto? Así que, hermanos, nosotros supuestamente tenemos la mente de Cristo. Vivamos como tal, hermanos, vivamos y tratemos de agregar a nuestra fe, esa fe tan maravillosa, hermosa, preciosa, y a esas promesas que Dios nos ha dado, que sean la motivación, lo que Cristo ha hecho por nosotros, sea la motivación para que nosotros, sabiendo que ya todas estas cosas nos han sido entregadas gratuitamente por su gracia, entonces a esa fe que ya también nos fue entregada, agreguémosle virtud, diligentemente, conocimiento de Dios para que podamos serle agradables e irreprensibles y poder vivir en paz. Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente tu palabra es clara, Señor. Somos nosotros que tratamos de irnos por la tangente, Señor, darle vueltas, rodearle, buscar los límites para poder transgredirlo, Señor. Perdónanos, Señor, por la inactividad que tenemos ante tu palabra, por la falta de interés, por la falta de devoción. Ayúdanos, Señor. Vemos que el mandamiento acá es que nosotros añadamos a nuestra fe estas virtudes, Señor. Eso quiere decir que son cosas que tenemos que hacer nosotros. Reconocemos que la salvación es tuya, reconocemos que la obra está completa, Señor, pero ayúdanos para desarrollar esas virtudes que tú mismo pides que desarrollemos, Señor, a consecuencia de lo que ya hiciste. Ayúdanos, Señor, a caminar en rectitud, a serte fiel. Señor, aun cuando nosotros dormimos, pon en nosotros tu palabra, Señor, y que meditemos aún en nuestros sueños, en una buena manera, Señor. Sueños que puedan ministrarnos, Padre, de manera que podamos tener convicciones fuertes y firmes, Señor, basadas en tu palabra.
Haz esa obra por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Tu palabra dice que si nosotros pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Sabemos que esta es tu voluntad, Señor, por lo cual te pedimos que hagas esa obra en nosotros, que nos ayudes, porque somos pero tan inútiles hasta en eso, que necesitamos que tú traigas esos cambios a nuestras vidas. Ayúdanos a poner más atención, Señor. Ayúdanos a ser diligentes con tu palabra, a que la tomemos más en serio, que la tomemos como lo que es, la palabra de Dios, salida de tus labios, Señor, el mandamiento de Dios, no las sugerencias de Dios, no los consejos únicamente, sino como los mandamientos de Dios, que podamos verlo así, no con el terror de que nos vas a enviar al infierno si no obedecemos, sino con el amor y la obediencia y fidelidad por lo que ya hiciste por nosotros, Señor. Ayúdanos a poner eso en orden en nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras conciencias, de manera, Señor, que cuando menos sintamos, cada uno de nosotros estemos caminando en tus caminos, como es digno de la vocación por la cual fuimos llamados, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor, por tus bendiciones. Te pido nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor, y cuida de tu iglesia, Señor. Confiamos que tú tienes todo bajo control, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.